En esta presentación vamos a ver el modo de utilizar las proyecciones de Fisher para representar estereoisómeros ópticos. A partir de esta clase, habrán de ser capaces de representar la estructura de estereoisómeros ópticos con un carbono asimétrico en un plano, a partir de una representación tridimensional utilizando fórmulas de Fisher. Posteriormente, deberán saber aplicar las reglas de Canning-Gold y Prelog para asignar a dichos estereocentros la configuración ROS. Hemos estado utilizando líneas punteadas y cuñas para indicar la perspectiva cuando representamos la estereoquímica de los átomos de carbono asimétricos. Al dibujar moléculas con varios carbonos asimétricos, los dibujos en perspectiva se vuelven engorrosos y llevan mucho tiempo. Además, los dibujos complicados dificultan ver las similitudes y diferencias en los grupos de estereoisómeros. Fisher desarrolló una forma simbólica de dibujar átomos de carbono asimétricos, lo que le permitió dibujarlos rápidamente. La proyección de Fisher también facilita la comparación de estereoisómeros, ya que los mantiene en su conformación más simétrica y enfatiza cualquier diferencia estereoquímica. Consideremos, por ejemplo, la molécula de 1-cloroetanol y su representación tridimensional mediante el modelo de esferas y palillos. Si la disponemos de manera que el sustituyente de menor prioridad, en este caso el hidrógeno, quede hacia arriba y hacia atrás, tanto hidrógeno como cloro, representado mediante esta esfera verde, corresponden a esta línea de cuñas entrecortadas de la correspondiente representación. Mientras que metilo e hidroxilo, que son los sustituyentes que están dirigidos hacia el observador, corresponden a la línea horizontal, que sería la línea de cuñas en esta representación. Esta entonces es la representación mediante el sistema de cuñas. La proyección de Fisher se parece a una cruz, en la cual el carbono asimétrico, que generalmente no se dibuja, es el punto donde las líneas se cruzan. Las líneas horizontales son cuñas, es decir, son proyecciones hacia el observador. Las líneas verticales se proyectan alejándose del observador y son o equivalen a estas líneas punteadas. Esta figura muestra la perspectiva involucrada en una proyección de Fisher. Teniendo hacia atrás y arriba el sustituyente de menor prioridad, y si asignamos a los otros tres sustituyentes la prioridad de acuerdo con las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, recordando que esas reglas se basan en el número atómico del átomo directamente enlazado al carbono asimétrico, aquí tendríamos un átomo de cloro, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Tendría la primera prioridad el átomo de cloro, después el de oxígeno y posteriormente el de carbono. Este sería el orden. Ese orden decide un giro antihorario, de manera que a este centro quiral se le asigna la notación S. Para comparar proyecciones de Fisher no podemos girarlas 90 grados ni podemos voltearlas. Cualquiera de estas operaciones arroja una representación incorrecta de la molécula. Veamos, por ejemplo, cómo a partir de la molécula original, intercambiando la posición de dos sustituyentes, por ejemplo, intercambiando la posición del cloro y del hidroxilo, vamos a obtener una molécula con configuración R. Es decir, vamos a obtener el enantiómero de
la molécula de partida. Con otro cambio posterior, volveríamos a obtener la molécula de configuración S. Es decir, esta estructura tridimensional de la izquierda y la de la derecha corresponden a la misma molécula, son moléculas idénticas. Y esta, la central, es el enantiómero de ellas. Vamos a ver las representaciones de Fischer equivalentes a estas estructuras tridimensionales. Aquí tenemos, sobre la vertical, los átomos o grupos que se alejan del observador, hidrógeno y cloro. Y sobre la horizontal, los átomos o grupos que se acercan hacia el observador, hidroxilo y metilo. Igual para la estructura central, hidrógeno e hidroxilo en la vertical, metilo y cloro en la horizontal. Para la estructura de la derecha, hidrógeno y metilo en la vertical, cloro e hidroxilo en la horizontal. Podemos ver cómo una misma molécula puede tener diferentes representaciones de Fischer. ¿Cómo dibujar o cómo se hace un dibujo de la imagen especular de una molécula representada con una proyección de Fischer? De acuerdo a lo anterior, deberíamos intercambiar la posición de dos grupos unidos al centro quiral, manteniendo los otros dos grupos en la misma posición. Por ejemplo, en este caso, el de la proyección de Fischer del ácido láctico o ácido 2-hidroxipropanoico, intercambiamos la posición de los grupos de la parte horizontal de la cruz. Invertimos la izquierda y la derecha. Hemos obtenido entonces un par de imágenes especulares que, por ser no superponibles, se trata de enantiómeros. La configuración R o S puede determinarse directamente de la proyección de Fischer sin tener que convertirla en un dibujo en perspectiva. Debemos ordenar los grupos o átomos enlazados al centro quiral de acuerdo al número atómico creciente. Luego, trazar una flecha desde el grupo o átomo de la mayor prioridad, en este caso el cloro, hasta el grupo o átomo con la segunda prioridad, el hidroxilo, y luego seguimos con la flecha hacia el grupo de tercera prioridad, el metilo. Si la flecha apunta en el sentido de las manecillas del reloj, el enantiómero representa o tiene la configuración R. Mientras que, si la flecha apunta en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el enantiómero tiene la configuración S. Esto siempre y cuando el grupo con la menor prioridad esté en el enlace vertical. Cuando asignemos la configuración R o S a partir de proyecciones de Fischer con el hidrógeno en un enlace horizontal, es decir, acercándose hacia el observador en lugar de alejarse del observador, simplemente aplicar al revés las reglas normales. En la proyección de Fischer de los enantiómeros del ácido láctico, la cadena de carbonos está a lo largo de la línea vertical, por lo que el átomo de hidrógeno se encuentra en la línea horizontal y se proyecta hacia el frente, hacia adelante. La primera prioridad le corresponde al grupo hidroxilo, la segunda al grupo carboxilo y la tercera al grupo metilo. El átomo de hidrógeno recibe la prioridad más baja. La flecha desde el grupo 1 hacia el grupo 2 y hacia el grupo 3
aparece en el sentido contrario a las manecillas del reloj en la proyección de Fisher. Por lo tanto, este es el enantiómero R del ácido láctico. Y su imagen especular no superponible corresponde al ácido S-láctico. En resumen, en esta clase hemos visto cómo representar en el plano, mediante proyecciones de Fisher, moléculas orgánicas en 3 dimensiones, y el modo de asignar de modo unívoco las configuraciones R o S a los estereocentros al utilizar dichas representaciones.